Mi nombre es Susana Martínez. Tengo 40 años, soy soltera y he pasado la mayor parte de mi vida cuidando a otros, especialmente a mis hermanos menores después de que nuestros padres fallecieron prematuramente. Durante años, trabajé duro, ahorré cada peso y finalmente compré esta casa, mi primer lugar verdaderamente propio. Se suponía que esta noche sería una celebración, mi fiesta de inauguración de la casa, una oportunidad para tener a la familia de visita, reír, comer y sentir que las cosas finalmente eran normales. La sala de estar estaba llena de ruido, música, charlas, tintineo de vasos. Mi hermano, Carlos, se acercó con un plato en la mano, sonriendo más ampliamente de lo habitual. Extendió una rebanada de pastel y dijo: «Come más, hermanita. Preparamos esto especialmente para ti». Sus ojos permanecieron fijos en mis manos, observando cada movimiento mientras yo alcanzaba el tenedor. Algo se sentía extraño. La sonrisa no llegaba a sus ojos. La forma en que se inclinaba, esperando. Había visto esa mirada antes, pero nunca exactamente así. Fingí ajustar el dobladillo de mi vestido, me agaché lo suficiente, y en un movimiento suave, cambié mi plato con el de Carolina, mi cuñada, justo a mi lado. Nadie se dio cuenta. Ni Carlos, ni los demás. Solo Carolina miró de reojo por medio segundo, pero no dijo nada. Tomé un pequeño bocado de mi nuevo plato. Nada, solo pastel normal. Unos minutos más tarde, Carolina tomó un bocado del plato que yo le había dado. Comenzó de forma leve. Su mano tembló, el tenedor se sacudió contra el plato. Luego su rostro se puso pálido. Se presionó una mano contra el estómago, tragó saliva con fuerza y murmuró algo que salió arrastrado y entrecortado. Miró a su alrededor, confundida, luego se hundió lentamente en la silla más cercana, respirando rápido, con los ojos muy abiertos como si no entendiera lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. Carlos se quedó paralizado. La habitación se quedó en silencio. La gente se apresuró a acercarse, preguntando si estaba bien. Él se arrodilló junto a ella, con la voz tensa. «Carolina, Carolina, ¿qué pasa?» Ella trató de responder pero solo logró emitir un sonido débil y confuso. En cuestión de minutos, él la estaba ayudando a llegar a la puerta, diciendo que debía haber comido algo en mal estado y que necesitaban irse a casa. La fiesta terminó tan rápido como comenzó. Todos se fueron, susurrando con preocupación. Me quedé en la puerta viendo desaparecer su automóvil por la calle, todavía sosteniendo el plato en mi mano. Si desean saber lo que descubrí cuando comencé a unir las piezas, presionen ese botón de suscripción y activen las notificaciones ahora mismo. No creerán lo que viene a continuación. Después de que el último automóvil se alejó y la calle quedó en silencio, volví a entrar a la casa y cerré la puerta detrás de mí. El ruido de la fiesta se desvaneció tan repentinamente que dejó un zumbido en mis oídos. Fui directamente a la cocina, dejé la pila de platos que había reunido y comencé a enjuagarlos bajo el agua caliente. La rutina ayudó, algo para que mis manos hicieran mientras mi mente corría a toda velocidad. La reacción de Carolina seguía repitiéndose en mi cabeza, el repentino temblor de sus manos, la forma en que se agarró el estómago, las palabras arrastradas que apenas se formaron antes de que colapsara en una silla. No fue un desmayo. No fueron vómitos dramáticos ni un colapso total. Fue justo lo suficiente para hacer que todos se detuvieran y miraran fijamente. Justo lo suficiente para terminar la velada temprano. Carlos la había ayudado a levantarse inmediatamente, con la voz tensa de preocupación, diciendo que debía haber comido algo que no le cayó bien. Nadie lo cuestionó. ¿Por qué lo harían? Sequé un vaso y lo coloqué en la rejilla. Mis pensamientos regresaron a los meses previos a esta noche. Carlos había estado preguntando sobre mi médico con más frecuencia. No eran preguntas casuales, sino muy específicas. ¿Vas a chequeos regulares? ¿Ha dicho algo el médico sobre tu presión arterial o estrés? Yo había respondido sin pensar que todo estaba bien. Él era mi hermano menor. Sonaba como preocupación. Luego recordé una tarde de la primavera pasada. Él vino solo, se sentó en esta misma mesa de la cocina, miró las habitaciones vacías y dijo en voz baja: ¿vives sola así? Si alguna vez te cansas demasiado, puedo ayudar a gestionar todo por ti.
finanzas, papeleo, lo que sea que necesites. No te preocupes. Su tono había sido suave, casi protector. Recordé haber sonreído y cambiado de tema. Sonaba como el chico que yo había criado después de la muerte de nuestros padres, responsable y considerado. Pero esta noche, esas mismas palabras se sentían más pesadas. Ayudar a gestionar todo. La frase se quedó grabada en mi mente. Terminé de limpiar el mostrador y entré en la pequeña oficina junto a la sala de estar. El archivador estaba contra la pared, sin cambios desde que comencé a trabajar a tiempo completo a los 20 años. Abrí el cajón inferior y comencé a hojear las carpetas. Me dije a mí misma que solo estaba revisando los documentos de la casa, algo ordinario para calmar mis nervios. Necesitaba ver la escritura, el pago de la hipoteca, prueba de que este lugar verdaderamente me pertenecía. Mis dedos se detuvieron en una carpeta delgada sin etiqueta excepto por mi propia letra en la esquina, Carlos Poder Notarial. La saqué. El documento tenía fecha de 3 años antes. Un poder notarial general. Recordé el día que él lo trajo. Dijo que el banco recomendaba que todos tuvieran uno, por si acaso. Yo había estado exhausta después de una semana larga, confié en él completamente y firmé donde señalaba la nota adhesiva. No había leído la letra pequeña. Ahora lo hice. El lenguaje era preciso y despiadado. Si un médico declaraba alguna vez que yo era incapaz de gestionar mis propios asuntos, médicos o financieros, Carlos obtendría control inmediato y total sobre mis cuentas bancarias, inversiones, propiedades, decisiones médicas e incluso sobre dónde vivía yo. Sin vencimiento. No se requería una segunda opinión. Una nota de un médico sería suficiente. Mi pecho se tensó. No pánico, reconocimiento. Dejé la carpeta sobre el escritorio y me senté. La casa estaba completamente en silencio excepto por el leve tic-tac del reloj de pared. Pensé de nuevo en las manos temblorosas de Carolina, en los ojos de Carlos fijos en mi plato, en lo rápido que la había sacado de allí. Él no había esperado que yo cambiara los platos. Eso estaba claro. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle oscura. Mañana, llamaría al licenciado Sergio Estrada, el abogado que había manejado la compra de mi casa. Necesitaba respuestas reales, no suposiciones. Por primera vez desde que compré esta casa, no se sentía solo como un hogar. Se sentía como algo que tenía que proteger. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol entraba por las nuevas ventanas del dormitorio, levanté el teléfono y llamé al licenciado Sergio Estrada. Sergio era el abogado que había manejado el cierre cuando compré la casa 6 meses antes. Él era tranquilo, minucioso y nunca me apresuraba con las explicaciones. Cuando contestó, mantuve mi voz firme. Licenciado, soy Susana Martínez. Necesito verlo hoy si es posible. Encontré algo en mis archivos anoche. Él no hizo preguntas innecesarias. Venga a las 10. Despejaré la hora para usted. Llegué temprano. La oficina olía levemente a café y papel fresco. El licenciado Estrada me saludó en la puerta, con su cabello plateado cuidadosamente peinado y sus anteojos descansando correctamente sobre su nariz. Me llevó a la sala de conferencias y cerró la puerta. Coloqué la carpeta de color manila sobre la mesa. Este es un poder notarial que Carlos me hizo firmar hace 3 años. Dijo que era estándar en caso de que me estresara por el trabajo. No lo leí con cuidado. El licenciado abrió la carpeta y revisó las páginas lentamente. Su expresión no cambió, pero vi un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos. Se ajustó los anteojos 2 veces. Este es un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, dijo finalmente. Le otorga a Carlos control inmediato sobre sus finanzas, propiedades, decisiones médicas e incluso dónde vive usted si algún médico determina que carece de capacidad. No hay salvaguardas, no se requiere aprobación judicial, no hay segundas opiniones. Una nota de un médico lo activaría. Sentí que el aire abandonaba la habitación. Lo firmé porque es mi hermano. Dijo que era para protegerme. El licenciado asintió una vez. Muchas personas firman documentos como este pensando exactamente eso.
Pero desafortunadamente, esto no proporciona protección. Proporciona control. Si alguien quisiera usarlo en su contra, absolutamente podría hacerlo. Miré fijamente la firma en la última página, mi propia letra ligeramente apresurada, ligeramente inclinada. Recordé el día en que Carlos se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, deslizando los papeles hacia mí con una sonrisa tranquilizadora. Solo firma aquí, hermanita. No es nada importante. Ahora, ese recuerdo se sentía calculado. El licenciado cerró la carpeta. ¿Se siente incapaz de gestionar su propia vida en este momento? Encontré sus ojos. Conduje hasta aquí yo misma. Equilibré mis cuentas bancarias ayer. Compré esta casa hace 6 meses sin la ayuda de nadie. Tengo 40 años y he estado manejando mis propias finanzas desde que tenía 20. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Entonces podemos revocar esto hoy. Redactaré la revocación inmediatamente. También podemos discutir la creación de un nuevo poder notarial para alguien en quien realmente confíe o un fideicomiso para proteger sus activos en el futuro. No dudé. Revóquelo. Y quiero que Daniela sea nombrada mi sucesora si algo me sucede alguna vez. No Carlos. El licenciado tomó nota. Entendido. Lo haremos específico e inquebrantable. Pasamos los siguientes 40 minutos revisando cada línea. Él lo leyó en voz alta, hizo una pausa para mis preguntas y me dejó leerlo yo misma de nuevo. No hubo prisa. Cuando firmé la revocación, mi mano estaba firme. Para cuando salí de la oficina, el sol estaba alto. Me sentía más ligera, pero una fría comprensión todavía se asentaba en mi pecho. Carlos no solo había ofrecido ayudar. Había construido una forma de tomar todo si alguna vez decidía que yo era incapaz. Conduje a casa lentamente, con las ventanas bajas, dejando que el aire despejara mi cabeza. Desde el exterior, la casa se veía igual, tranquila, sólida, mía. Pero por dentro, todo había cambiado. Me estacioné en la entrada y me senté allí por un momento. La carpeta yacía en el asiento del pasajero. La recogí, la llevé adentro y la dejé sobre el mostrador de la cocina. Siguiente paso, el banco. Necesitaba ver exactamente qué había tocado Carlos ya. Solo unos días después de reunirme con el licenciado Estrada, entré al banco con la nueva pila de papeles en mi bolso. El vestíbulo estaba tranquilo a media mañana. Renata Pérez estaba en su escritorio cerca del fondo, la misma ejecutiva que me había ayudado a abrir la cuenta cuando moví los fondos después del cierre de la casa. Ella levantó la vista cuando me acerqué y sonrió profesionalmente. Señora Martínez, qué bueno verla. ¿Cómo puedo ayudarla hoy? Me senté y coloqué el documento de revocación y una copia impresa del antiguo poder notarial sobre el escritorio. Necesito una revisión completa de la actividad de mi cuenta durante los últimos 3 años, y necesito cancelar cualquier autorización vinculada a este poder notarial. La expresión de Renata cambió de educada a enfocada. Abrió mi cuenta en su pantalla, escribió rápidamente y luego hizo una pausa. Sus ojos escanearon las líneas. Veo el poder notarial en el archivo otorgado a Carlos Martínez desde hace 3 años. Todavía está activo en nuestro sistema. Ese documento ha sido revocado, dije. Aquí está la revocación firmada de mi abogado. Efectiva inmediatamente. Ella tomó los papeles, leyó la revocación cuidadosamente y luego asintió. Entendido. Actualizaré el sistema ahora mismo, pero antes de hacerlo, permítame sacar el historial para que pueda ver que se ha procesado bajo esa autoridad. Hizo clic a través de varias pantallas. Observé su rostro mientras números y fechas se desplazaban. Después de un minuto, se recostó ligeramente. Desde que se otorgó el poder notarial, ha habido transferencias automáticas mensuales regulares a una cuenta externa a nombre de Carlos Martínez, categorizadas como apoyo familiar. La cantidad ha variado ligeramente, pero promedia varias decenas de miles de pesos cada mes. Mi mandíbula se tensó. Varias decenas de miles. Sí. Y hay retiros únicos adicionales. Algunos etiquetados como anticipos de efectivo de emergencia, otros como transferencias para compras, cargos de tiendas de muebles, pagos de tarjetas de crédito,
Algunas transferencias de consolidación de deuda. Todas autorizadas bajo la firma del poder notarial. Sentí un ardor lento subir en mi pecho. Nunca aprobé ninguna de esas. Ni siquiera sabía que existían. Renata encontró mis ojos. Fueron procesadas como válidas bajo el documento de poder notarial que teníamos en el archivo. La firma coincidía con la que estaba en el registro. Tomé una respiración lenta. Cancele cada autorización vinculada a Carlos Martínez. No más transferencias automáticas. No más cambios por teléfono o en línea. Solo verificación en persona conmigo presente. Ella asintió sin dudarlo. Puedo hacer eso inmediatamente. También marcaré la cuenta para seguridad mejorada. Se requiere identificación oficial con fotografía para cualquier cambio futuro, incluso con intentos de poder notarial. Y generaré una impresión completa del estado de cuenta de los últimos 36 meses para que tenga documentación. Mientras ella imprimía la pila, miré fijamente los números en su pantalla. Miles y miles de pesos. Dinero que había ganado durante décadas de largas horas y ahorro cuidadoso. Dinero que había usado para ayudar a Carlos cuando lo necesitaba, reparaciones de automóviles, pagos iniciales, préstamos a corto plazo que siempre prometió pagar. Nunca había cuestionado las cantidades porque creía que la familia ayuda a la familia. Ahora veía el patrón. La ayuda había ido en una sola dirección. Renata me entregó los estados de cuenta impresos en una carpeta. Todo está actualizado. Nadie puede acceder o cambiar nada sin su presencia directa e identificación. Si necesita congelar la cuenta completamente, podemos hacer eso también. Todavía no, dije. Pero gracias, Renata. Esto ayuda más de lo que sabe. Ella me dio un pequeño asentimiento de comprensión. He visto situaciones como esta antes. Es bueno que lo haya detectado temprano. Salí del banco con la carpeta bajo el brazo. El sol brillaba afuera, pero la fría claridad dentro de mí no se había desvanecido. Carlos no solo había preparado una red de seguridad para mí. Había construido un puente hacia todos los ahorros de mi vida. Entré en mi automóvil y me senté por un minuto, con las llaves en mi mano. La siguiente llamada sería a Daniela. Ella necesitaba saber qué estaba pasando, y yo necesitaba saber si ella había visto o oído algo más. Aproximadamente 2 semanas después de mi visita al banco, Daniela apareció en mi puerta con una mirada que no había visto en su rostro desde que era adolescente, cruda, casi asustada. Abrí la puerta y me hice a un lado. Daniela entró sin decir una palabra, todavía con su abrigo puesto, con las manos metidas profundamente en sus bolsillos. No se sentó de inmediato. Caminó una vez de un lado a otro de la sala de estar, luego se detuvo frente a la ventana, mirando hacia el patio como si tratara de encontrar el lugar correcto para comenzar. Mana, dijo finalmente, con la voz baja. Fui a ver a Carlos y Carolina el fin de semana pasado. No quería ir, pero pensé que necesitaba estar segura. Necesitaba saber si solo estaba imaginando cosas. Hice un gesto hacia el sofá. Daniela se sentó en el borde mismo, con las rodillas presionadas juntas, su teléfono ya en su mano. Traje algo, dijo ella. No tenía la intención de grabarlo. Pero cuando los escuché hablando en la cocina, no pude simplemente alejarme. Desbloqueó la pantalla y me entregó el teléfono. Míralo cuando estés lista. Pero Mana, lamento tener que mostrarte esto. Tomé el teléfono. Mi pulgar se mantuvo sobre el botón de reproducción. Por un momento, casi se lo devolví. Parte de mí no quería saber. Otra parte de mí ya lo sabía. Presioné reproducir. El vídeo comenzó tembloroso. Daniela debió haber apoyado el teléfono contra un jarrón o algo en el pasillo. La puerta de la cocina estaba ligeramente abierta, la luz se derramaba hacia afuera. Carlos estaba de espaldas a la cámara, con las mangas arremangadas, apoyado contra el mostrador. Carolina estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados, su voz tensa. Carlos. Ella cambió los platos. Carolina recibió la dosis en su lugar. Es por eso que se enfermó allí mismo en la fiesta. Carlos, todavía no me siento bien. Pero no se suponía que fuera yo.
La dosis solo estaba destinada a hacerla parecer inestable. Solo el tiempo suficiente para conseguir que el DIF o alguien se involucre. Una mala noche, una nota de un médico, y el poder notarial entra en vigor. Carlos, estábamos tan cerca. Pero ahora ella está empezando a cuestionar las cosas. Si el DIF aparece ahora, verán que está bien. Necesitamos otra manera. Algo más lento. Ella no puede seguir viviendo sola para siempre. Carolina, ella confía en Daniela más que en nosotros. Tal vez podamos usar eso. Conseguir que Daniela la convenza de firmar algo nuevo. Carlos, no. Daniela es demasiado leal. Tenemos que tener cuidado, pero no vamos a parar. La casa, los ahorros, son nuestros. Ella ha tenido su parte. El audio se cortó cuando unos pasos se acercaron. El vídeo terminó. Me quedé mirando la imagen congelada, el rostro de Carlos capturado a mitad de una frase, la expresión de Carolina fría e impaciente. Mis manos temblaban tanto que el teléfono se resbaló un poco. Lo dejé sobre la mesa de centro como si estuviera ardiendo. Daniela me observaba de cerca. Mana, no sé qué decir. Solo sé que no podía dejar que te hicieran esto. La miré, con la garganta apretada. ¿Por qué lo grabaste? Porque los he estado observando durante meses, dijo Daniela. Después de la fiesta, cuando Carolina se enfermó tan rápido, comencé a notar cosas. Carlos preguntando sobre tus citas médicas. Carolina hablando de la casa como si ya les perteneciera. Me seguía diciendo a mí misma que estaba siendo paranoica, pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Ella tragó saliva. ¿Recuerdas cuando yo era pequeña? Trabajabas en 2 empleos para comprarme libros y ropa para que pudiera ir a la universidad sin preocuparme por el dinero. Dormías en el sofá para que yo pudiera tener el dormitorio. Nunca me pediste nada. Solo querías que yo tuviera una vida mejor que tú. Su voz se quebró. Carlos es diferente. Siempre ha pensado que le debes algo porque eres la hermana mayor. Porque tenías más. Pero yo no lo veo de esa manera. Veo cómo renunciaste a tu juventud. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo él toma todo lo que trabajaste tan duro para construir. Cerré los ojos. Los recuerdos se precipitaron. Daniela a los 10 años, abrazándome después de un turno largo, diciendo, eres la mejor persona que conozco. Carlos a los 15, pidiendo dinero para una bicicleta nueva, prometiendo devolverlo algún día. Les había creído. Ahora esa creencia se había ido. Abrí los ojos. Gracias, Daniela, por no dar la espalda. Por elegir estar conmigo. Ella extendió la mano y tomó la mía, apretándola firmemente. No elegí. Solo hice lo que era correcto. Tú eres mi verdadera familia, no Carlos y Carolina. Le devolví el apretón de manos. El temblor se había ido, reemplazado por algo más agudo, determinación. Voy a enviar este vídeo al licenciado Estrada, dije. Él sabrá qué hacer. Y voy a protegerte a ti también. Esta casa, los ahorros, mereces saber que estarán a salvo con alguien que realmente los valore. Daniela asintió, con lágrimas en los ojos, pero sin vacilación en su voz. No necesito nada. Solo necesito que estés a salvo. Nos sentamos en silencio por un rato. El teléfono yacía entre nosotras como un arma cargada, silenciosa pero lista. Por primera vez desde la fiesta de inauguración de la casa, no me sentía sola en esta lucha. Tenía pruebas. Tenía a Daniela. Y tenía la verdad sobre quién era realmente mi familia. Una tarde de fin de semana, vi el automóvil de Carlos detenerse frente a mi casa. Observé desde la ventana de la sala de estar cómo se estacionaba torcidamente, con el motor todavía en marcha durante unos segundos antes de apagarse. Carolina salió primero, cerrando la puerta del pasajero más fuerte de lo necesario. Carlos la siguió, mirando a su alrededor como si esperara que alguien estuviera observando. Caminaron juntos por el sendero, con sus rostros forzados en calma, mientras sus hombros permanecían rígidos con intención. El timbre sonó 2 veces, agudo e impaciente.
Esperé unos segundos, luego abrí la puerta lo justo para pararme en el umbral. No me hice a un lado. No sonreí. Carlos habló primero, con su voz demasiado suave. Hola hermanita, estábamos en la zona. Pensamos en pasar y ver cómo estás. Carolina forzó una sonrisa tensa a su lado. Sí, ha pasado un tiempo. Te extrañamos. Los miré a ambos. Las manos de Carlos estaban metidas en sus bolsillos, sus hombros tensos como alambre enrollado. Los ojos de Carolina pasaron más allá de mí hacia la casa, buscando, tal vez para ver si estaba sola, tal vez una señal de debilidad. Estoy bien, dije uniformemente. Pero no los dejaré entrar. La sonrisa de Carlos vaciló por una fracción de segundo. Vamos, hermana. Somos familia. No podemos simplemente hablar. Mantuve mi voz tranquila. Ya he hablado suficiente. Revoqué el poder notarial. Cancelé cada transferencia y autorización conectada a ustedes. Y tengo pruebas de lo que estaban planeando. El rostro de Carolina cambió instantáneamente. Sus ojos se entrecerraron. Sus labios se presionaron en una línea fina, sus mejillas enrojecieron. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Estás inventando cosas. Carlos dio medio paso adelante, levantando los hombros. Escucha, hermana. Lo que sea que creas saber, es un malentendido. Solo estábamos preocupados por ti. No me moví. El vídeo no miente. Escuché cada palabra. Solo el tiempo suficiente para conseguir que el DIF se involucre. Ella no puede seguir viviendo sola para siempre. No estaban preocupados. Estaban planeando hacerme parecer incompetente para poder tomar todo. La voz de Carolina se disparó, casi un grito. Eso es ridículo. No puedes simplemente acusarnos así. Somos tu familia. Siempre has actuado como si fueras mejor que nosotros. La hermana mayor perfecta que sacrificó todo. Y ahora nos estás cortando después de todo lo que hemos pasado. Sus palabras dolieron, pero no de la manera en que ella pretendía. Los años de turnos dobles, las noches que pasé sin nada para que ellos pudieran tener más, todo eso regresó. Pero el dolor se sentía diferente ahora. Más agudo, más claro. No quedaba culpa en él. Solo claridad. Les di todo lo que pude, dije en voz baja. Y lo usaron para construir una trampa. Eso termina hoy. La mandíbula de Carlos se apretó lo suficiente como para que yo viera el músculo saltar. Miró a Carolina, luego de vuelta a mí, con su voz baja y con un tono de amenaza. ¿Estás paranoica? ¿Crees que puedes simplemente dejarnos fuera? Lucharemos contra esto. Le diremos a todos que estás perdiendo la razón. Nadie creerá a una mujer solitaria sobre su propio hermano. Te arrepentirás de esto. Carolina se acercó más, con el rostro enrojecido profundamente, su dedo apuñalando el aire. No tienes idea de lo que has comenzado. Nos aseguraremos de que todos sepan lo desagradecida que eres. Cómo abandonaste a tu familia cuando te necesitábamos. Encontré sus ojos sin inmutarme. La ira que emanaba de ellos se sentía casi física, pero ya no me tocaba. No queda nada que resolver, dije. No vuelvan a venir aquí. Carolina abrió la boca para gritar algo más, con el rostro retorcido de rabia, pero Carlos le agarró el brazo y tiró de ella hacia atrás. Vámonos, murmuró entre dientes apretados. Ella no está escuchando. Se dieron la vuelta y caminaron por el sendero. Carolina miró hacia atrás una vez, con los ojos ardiendo de ira y algo que parecía casi miedo. Carlos no miró hacia atrás en absoluto. Sus hombros estaban rígidos, sus pasos pesados con una derrota que se negaba a mostrar. Cerré lentamente la puerta. El clic de la cerradura sonó final, limpio y deliberado. Me quedé en el pasillo, escuchando mientras su automóvil arrancaba y se alejaba. Mi corazón latía con fuerza, pero mi respiración se mantuvo estable. Sin lágrimas, sin temblores, solo certeza tranquila. Había dicho lo que tenía que decirse. Les había cerrado la puerta, literal y completamente.
Por primera vez en años, la casa se sentía segura de nuevo. Justo después de cortar todo vínculo que Carlos tenía con mis cuentas, una mujer que no conocía llamó a mi puerta. Era un martes por la tarde. La casa estaba tranquila excepto por el leve zumbido del refrigerador. Miré por la mirilla y vi a una mujer de unos 30 años, saco oscuro, portapapeles en mano, gafete oficial. Profesional, tranquila, oficial. Abrí la puerta. ¿Puedo ayudarla? ¿Señora Susana Martínez? Soy Victoria Gómez del DIF. Recibimos un informe sobre su bienestar. ¿Puedo entrar para una visita de valoración? Me hice a un lado. Por supuesto, por favor entre. Ella entró, mirando a su alrededor con neutralidad educada. La llevé a la mesa de la cocina y le ofrecí té. Aceptó manzanilla, sola, sin azúcar. Serví 2 tazas y me senté frente a ella. Victoria dejó su portapapeles. Seré directa. El informe provino de un miembro de la familia. Planteó preocupaciones sobre autonegligencia, posible confusión, dificultad para manejar la vida diaria y condiciones de vida inseguras. Mi papel es evaluar si hay algún riesgo inmediato y si se necesitan servicios de apoyo. Asentí. Entiendo. Pregunte lo que necesite preguntar. Ella comenzó con preguntas de rutina, cómo pasaba mis días, si tomaba algún medicamento, cómo manejaba las facturas y las citas, con quién hablaba regularmente, cómo me desplazaba por la ciudad. Respondí a cada una de forma clara y completa. Yo conducía a todas partes. Pagaba las facturas a tiempo, equilibraba las cuentas mensualmente. Era voluntaria en la biblioteca 2 veces por semana. Cocinaba, limpiaba, manejaba todo yo misma. Sin comidas perdidas, sin confusión, sin aislamiento. Victoria tomó notas sin interrumpir. Después de unos 20 minutos, se recostó ligeramente. Todo lo que ha descrito se alinea con alguien totalmente independiente y capaz, pero el informe fue detallado. Mencionaron vulnerabilidad financiera y posible deterioro cognitivo. Alcancé la carpeta que había preparado en el mostrador el día anterior. Anticipé esto. Aquí hay documentación que aborda el informe directamente. Ella tomó la carpeta y la abrió metódicamente. La observé escanear las páginas. Primero, la revocación notariada del poder notarial, firmada y fechada solo unos días antes. Luego, los estados de cuenta bancarios que mostraban 3 años de transferencias automáticas mensuales no autorizadas y retiros únicos bajo la autoridad de Carlos. Finalmente, la memoria USB etiquetada a conversación, Carlos y Carolina Martínez. Victoria conectó la memoria en su tableta. Se puso los auriculares, presionó reproducir y vio el clip corto en silencio. Su expresión permaneció profesional, pero vi que sus cejas se levantaban ligeramente a mitad de camino. Cuando terminó el vídeo, se quitó los auriculares y me miró. Esta es evidencia sustancial, dijo en voz baja. Explotación financiera durante un periodo prolongado, más un plan aparente para socavar su capacidad para activar el control legal. El momento del informe para nosotros, inmediatamente después de que usted revocó el acceso, sugiere represalia. Asentí una vez. Exactamente. Victoria cerró la carpeta. He manejado muchos casos que involucran disputas familiares sobre activos. La mayoría no incluye este nivel de preparación. Sus registros financieros son meticulosos. Sus respuestas hoy son consistentes y coherentes. No hay indicios de autonegligencia, deterioro cognitivo o condiciones inseguras. De hecho, diría que se está manejando excepcionalmente bien dadas las circunstancias. Ella se puso de pie y recogió sus cosas. Cerraré este caso como infundado. Documentaré las preocupaciones de explotación y remitiré el asunto a la unidad de investigación apropiada. Si experimenta más intentos de contacto o informes adicionales, llámeme directamente. Aquí está mi línea directa. Tomé la tarjeta. Gracias, Victoria. Aprecio que haya venido personalmente. Ella hizo una pausa en la puerta. Por lo que vale, he visto a hermanos adultos intentar tomar el control muchas veces. Rara vez tiene éxito cuando la persona objetivo es tan organizada y resuelta como usted.
Siga protegiéndose, señora Martínez. La vi caminar hacia su automóvil y alejarse. La calle volvió a su calma habitual. Regresé a la cocina, recogí la carpeta y la coloqué de nuevo en el mostrador. La memoria USB todavía estaba en mi computadora portátil. La expulsé y la guardé con los otros documentos. El último movimiento de Carlos, llamar a una autoridad externa para presionarme, había fallado completamente. Solo había fortalecido mi posición. Hice una taza de té fresca y me senté a la mesa, mirando hacia el patio. El sol estaba más bajo ahora, proyectando largas sombras sobre el jardín. Ya no me sentía cazada. Me sentía segura. Pasó el tiempo y comencé a ver todo más claramente que nunca antes. Unas semanas después de que Victoria cerró el caso, regresé a la oficina del licenciado Sergio Estrada. Revocar el poder notarial había asegurado mis cuentas, pero quería algo inquebrantable. El licenciado estableció un fideicomiso revocable para mí. Transferí la casa, mis cuentas de inversión y la mayoría de mis ahorros a él. Daniela fue nombrada la beneficiaria principal con disposiciones claras para cubrir el predial, el mantenimiento y el seguro durante los próximos 25 años. Cuando le dije a Daniela durante la cena, ella dejó su tenedor y me miró por un largo momento. «Mana, no necesito nada», dijo suavemente. «Solo quiero que tengas paz». Me estiré a través de la mesa y tomé su mano. «Lo sé. Pero esta casa guarda los buenos recuerdos, los que hicimos cuando eras pequeña, cuando te leía historias después de largos turnos. Quiero que se quede con alguien que la valore como más que dinero. Quiero que sea tuya». Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas, pero sonrió. «Prometo que la mantendré como un recuerdo real, no como un activo, sino como el lugar donde alguna vez fuimos una familia». Firmé las páginas finales la semana siguiente. El licenciado leyó cada línea en voz alta y luego me vio firmar. Cuando la tinta se secó, deslizó la carpeta a través del escritorio. «Ha construido un escudo alrededor de su futuro», dijo. «Pocas personas hacen esto tan a fondo». Salí de su oficina con una ligereza que no había sentido en años. Las consecuencias para Carlos se desarrollaron de manera constante y sin piedad. Sin las transferencias mensuales, sus finanzas colapsaron. La casa en la que él y Carolina vivían, comprada con mis ahorros, tenía una hipoteca que él ya no podía pagar. Llegaron avisos, luego cartas de morosidad, luego procedimientos de embargo. 8 meses después, Carolina lo dejó. Ella solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables y una presión financiera aplastante. Carlos se mudó a un pequeño departamento alquilado en las afueras de la ciudad. Solo, perdió el control de mis activos. Perdió el apoyo financiero del que se había vuelto dependiente. Perdió el respeto de lo que quedaba de nuestra familia. Perdió su matrimonio. Todo porque su codicia lo llevó a tomar lo que nunca fue suyo. Daniela cortó todo contacto. Cambió su número y lo bloqueó en todas las plataformas. En cambio, ella me visitaba todos los fines de semana, trayendo flores frescas para la mesa, ayudando a podar el jardín, hablando sobre su nuevo trabajo en diseño gráfico. Ella estaba construyendo algo sólido, independiente, estable, agradecido. Nunca pidió nada. Simplemente aparecía. En cuanto a mí, comencé a vivir. Me inscribí en una clase de acuarela en el centro comunitario los jueves por la noche. El instructor era paciente. Los otros estudiantes eran amables y tranquilos. Pinté el viejo roble en mi patio trasero, el que había estado allí durante décadas. En el lienzo, sus ramas se veían más fuertes y elegantes. Aumenté mis horas en la biblioteca, leyendo libros ilustrados a los niños los sábados por la mañana, ayudando con sesiones de manualidades por las tardes. Hice amigos que me conocían solo como Susana, la mujer que siempre traía galletas extra para compartir. La casa se sentía diferente ahora, más ligera, más cálida. Mía de una manera que nunca lo había sido antes. Una noche, mientras estaba sentada en el porche con una taza de té, viendo la puesta de sol convertir el cielo en rosa suave y dorado, pensé en el viaje, la fiesta, el plato cambiado, el vídeo, la confrontación, la visita del DIF, el fideicomiso. Y Carlos. Lo había criado. Lo había amado como a un hijo.
Le había dado oportunidades que nunca me di a mí misma. Y él había usado cada una de ellas para quitarme cosas. Pero su codicia hizo lo que yo nunca podría haber predicho, lo destruyó. Perdió el control. Perdió el dinero del que dependía. Perdió el respeto de lo que quedaba de nuestra familia. Perdió su matrimonio. Todo porque no pudo dejar de intentar alcanzar más de lo que había ganado. No sentí lástima. Sentí paz. Había sacrificado mi juventud para criar a Carlos y Daniela. Trabajé horas interminables, omití sueños y puse sus futuros antes que el mío. Pero el sacrificio no significa rendición. No significa dejar que alguien tome tu vida solo porque alguna vez le diste tu corazón. La verdadera familia no explota. La verdadera familia respeta. La verdadera familia protege. Me puse de pie y entré. La casa estaba tranquila, cálida y segura. Apagué las luces y me fui a la cama. Mañana me despertaría, haría café, abriría las ventanas y viviría el día bajo mis propios términos. Soy Susana Martínez. Construí esta vida. La defendí. Y ahora me pertenece. El valor que esta historia le aporta. El sacrificio tiene límites. Puede darlo todo a la familia, pero eso no les da derecho a tomar su vida a cambio. Los límites no son traición, son respeto por uno mismo. La codicia destruye al codicioso. El deseo desenfrenado de Carlos le costó todo: poder, dinero, reputación y matrimonio. La ambición sin integridad conduce a la autodestrucción. La familia se elige, no se hereda. La sangre no garantiza lealtad. Daniela demostró que la verdadera familia está con usted, lo protege y honra lo que ha construido. Protéjase temprano. No espere a la traición para actuar. Documente todo. Busque asesoramiento legal. Revoque el acceso cuando se rompa la confianza. Su paz vale más que cualquier relación. La libertad proviene de la decisión. Cortar los lazos tóxicos no es un fracaso, es una victoria. Es como reclama su vida y hace espacio para el amor y el crecimiento genuinos. Viva deliberadamente. Proteja lo que importa y nunca se disculpe por elegirse a sí mismo.